Buenas tardes, licenciada. Ahorita presento. No sé si ya se logra visualizar. Sí. Ok. Nuestra hipótesis es el aumento constante y sostenido de los precios de la canasta básica alimentaria y canasta básica ampliada ha provocado el deterioro de la calidad de vida de la población guatemalteca durante el periodo 2020 a junio del 2023. Sí. Fíjese, Ana, que ahí se está preguntando usted por el problema. ¿Qué es este? Digamos, habría que poner solo si, vamos a ver, considera que el deterioro de la calidad de vida se debe al aumento constante y sostenido. Es que digamos, el deterioro de la calidad de vida es el problema, ¿verdad? Sí. Entonces aquí la primera pregunta también sería que es preguntarle que si miremos la hipótesis, que si ha habido aumento constante, digamos, decirle, durante los años 2020 a junio de 2023, ¿considera usted que ha aumentado o considera que ha habido un aumento constante y sostenido de la canasta básica alimentaria y canasta ampliada? Ok. Yo luego sí, no, ¿verdad? Mire, ahí creo que no cabría el por qué. Ok. Entonces la segunda pregunta sería, si contestó sí, ¿verdad? Así como los compañeros anteriores, si contestó sí, ¿verdad? La pregunta sería, ¿considera que este aumento sostenido ha deteriorado la calidad de vida? ¿Verdad? De la población guatemalteca. Ajá. Fíjese que, bueno, arreglemos, pongámosle signo de interrogación después de si contestó sí, ¿verdad? Aquí ese sí es tildado, es una afirmación, ¿verdad? Las dos. Si contestó, lleva acento en la O, ¿verdad? Si contestó sí, 2 puntos. Y abre signo de interrogación. Entonces ahí otra vez, ¿verdad? Sí, no, ¿por qué? Ok, aquí tengo. Esta otra creo que no tiene que ver con su hipótesis, ¿verdad? Si ha reducido. Esta. Esa que tiene como 4-2, creo que no. Ok. Porque no tiene que ver con la hipótesis. Ni la siguiente. Esta tampoco.
que eso tiene que ver con la pregunta, con el problema. Y cuando usted investigó para formular su problema, ya tenía indicios de que se había deteriorado la calidad de vida. Con la hipótesis, lo que usted está buscando es la causa. Y tentativamente usted dice que la causa es el incremento de la CBA y la CA. Eso es lo que tiene que comprobar, su hipótesis, su respuesta tentativa. Okay. Entonces estas dos están malas. Sí, eso no, porque eso usted ya lo vio y por eso formuló como problema el deterioro de la calidad de vida. Ok. Y estas teníamos. ¿Verdad? Y lo que usted tiene que comprobar es si es el aumento constante y sostenido de los precios de la canasta básica y la canasta. Lo demás se supone que ya lo sabe porque lo investigó. Ah, ok. Gracias, licenciado. Bueno, aquí nos falta, si contestó sí, considera que este aumento sostenido ha deteriorado la caída de la población guatemalteca, sí, no. No, aquí no, después de no, ¿por qué, verdad? Ok. Vamos a la par del no, ¿verdad? Y separado porque es pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Ese por qué va separado. Pero es a la par del no, después del círculo. Aquí. Ah, después del círculo. Bueno, si contestó no, ¿verdad? A la anterior, ¿verdad? Si contestó sí, considera que sí, no. Pero aquí, es que el no, el por qué va arriba en la primera pregunta. Ah, aquí. Ya lo entendí. No, igual va después del no, como lo tenía abajo, solo por qué. Ah, ok. A la par del no. Ahí está. Sí, y eliminaríamos la siguiente porque está contenida en esa 4.1. Esta. Sí, eliminémosla. Ahí estamos. Okay. Muchas gracias, licenciado. Ah, pero había una que decía que si consideraba que había habido aumento, ¿eh? Regresemos. Y sí, solo permítame que ya las había De ahí eliminado. se derivaba la siguiente pregunta. Y sí, ahorita voy.
María Montúfar. Estas eran las preguntas que teníamos. Vamos a ver. Un poquito más grande, por favor. Sí, ahí está. Miremos el principio. Esta fue la que corregimos anteriormente. Esta me dijo que la eliminara. Sí, ajá. Pero déjeme ver lo del principio. Sí, eso ya lo habíamos corregido, ¿ah? Sí. ¿Tiene lo que corregimos? Sí. Póngame ese, lo que corregimos. ¿Qué es esta? Va, entonces, esa pregunta la vamos a dejar, ¿verdad? Sí. Pongámosla como pregunta, ¿va? Considera que en los años 2020 a 2023 que hubo, ¿va?, un aumento constante y sostenido y pongámosle canasta básica alimentaria, ¿verdad?, completa, con mayúsculas las iniciales, ¿verdad? Hubo un aumento constante y sostenido de los precios, ¿verdad?, o del costo. Sí, está bien. Bueno, es que si nos contesta sí, tiene que contestarnos la siguiente pregunta. Y en lugar del por qué, si contestó no, en lugar del por qué pongamos pase a la pregunta número tal, que sería la del siguiente grupo, ¿no? Ok. Pero no sería la siguiente, porque la siguiente es si contestó sí. A la parte no, Ana, pone por qué y abajo pones Mire, aquí me dice no, está la ruedita, ponga, no, quítale el por qué. Y escriba, si contestó no, o simplemente contestó no, pase a la pregunta número tal, ¿verdad?, que sería la pregunta del grupo 5. Ahora, sí, después de sí, Ajá. póngale, conteste la siguiente pregunta. Respondió sí, conteste la siguiente pregunta. O la pregunta 4.2, ¿va? En este caso sería 4.1 es sí, 4.2 es no, 4.3 sería. 4.3, ¿verdad? Sí, porque 4. Digamos, la pregunta es la número 4. La primera respuesta es 4.1, la segunda respuesta es 4.2. Y la siguiente pregunta es 4.3, o la numeración que le toque, pues, ¿verdad? Estamos aquí dando un ejemplo. Entonces, ahorita seguiría
la hipótesis 5. La pregunta 5, respuesta 5.1, 5.2, 5.3, ¿verdad? Entonces, todas las demás preguntas usted las elimina porque no tienen que ver con el aumento constante y sostenido de los precios. Ok, está bien, gracias, licenciado. Sí. Licenciado, disculpe, entonces en nuestro grupo solo sería una pregunta nada más. Sí, Muy bien, gracias. dos si le contesta que sí, ¿verdad? Ajá, sí, muy bien, gracias. Bueno, entonces seguimos con el grupo 5. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Ahorita vamos a proceder a presentar. Muy bien. Ajá. No sé si ya tiene acceso a la vista link. Sí, solo un poquito más grande para que leamos. ¿Ahí está bien? Nuestra hipótesis inicial en cuanto a la matriz de investigación es el problema número 5. Es la pandemia del COVID-19 ha provocado el incremento de los precios de las frutas y hortalizas durante el periodo 2019-2022. Nuestros datos generales, atendiendo a la encuesta, sería edad y el nivel de ingresos. Que ya está considerado, ¿eh? Sí, en su momento se va a agregar en la boleta respectiva para incluir estas variables dentro de la encuesta. Nuestra primera interrogante nos llevaría a, ¿percibió un aumento en los precios de las frutas y hortalizas frescas en Guatemala durante el periodo 2019-2022? Nuestras posibles respuestas serían, ¿no sintió incremento de los precios? Sí, es que fíjense que otra vez estamos preguntando por el problema. Y ustedes nos explicaron cuando hicieron la matriz y el licenciado les preguntó del marco teórico, ustedes le explicaron que había habido una variación de precios antes de la pandemia, ¿va? O no me recuerdo, pero ustedes explicaron que los precios ya habían crecido, ¿va? Entre las frutas y verduras. O sea que ustedes ya saben que sí hubo un incremento. Lo que usted no sabe es por qué se incrementaron. Y tentativamente usted está diciendo que es a consecuencia de la pandemia. Entonces, usted lo que quiere es que le comprueben con unas preguntas si usted tiene razón al decir que fue la pandemia la que provocó el incremento de las hortalizas y las frutas. Entonces, sus preguntas deben orientarlas a comprobar si fue la pandemia. Exacto. Aquí encontramos dentro del pliego de preguntas, encontramos otras que se van relativamente más acerca de nuestra hipótesis. En la pregunta 2, la pandemia del COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania, aumentaron los costos de producción a través de las interrupciones en las cadenas de suministros, el aumento sí, pero arreglemos primero la de arriba. Ok, Lick. ¿Ya? Porque fíjense que esa segunda no sé si es parte de la hipótesis del grupo 5. Sí, Lick, esto sería nuestra... Sí, es que lo ideal sería que pusieran la hipótesis completa para que podamos ver la relación con las preguntas. Sí, que acá tengo yo la matriz de investigación y esto sería la hipótesis que tenemos. Y ahí solo habla de precios de las frutas y hortalizas. Entonces la que usted tiene como 2, no la tenemos. Usted dice la pandemia y la guerra de Rusia-Ucrania. Esa no es la hipótesis de ustedes. Ok. Lo vamos a eliminarle y vamos a seguir. ¿Sí? Entonces, veamos su hipótesis. Usted dijo que había un problema, que se habían incrementado los precios de las frutas y hortalizas durante el 2019 a 2022. Y que eso fue a causa, dice usted, dijo en su hipótesis, que eso se debió a la pandemia COVID-19. Entonces ahora tiene que comprobarle usted con las personas
si efectivamente la pandemia COVID-19 provocó ese aumento de precios en las frutas y hortalizas. Entonces, ¿qué tiene que preguntar? Para mí es Parece- sencillo, solo preguntar. Yo le podría decir, Daniel, ¿usted considera que la pandemia COVID-19 aumentó los precios de las frutas y hortalizas en el periodo 2019 a 2022? Ahí creo que no iría el 2019, creo que lo habíamos corregido porque hablamos de la pandemia, que es 2020-2022, ¿ah? Si ahí no va coma, después de hortalizas no va coma. ¿Lo provocó la pandemia? Le falta la pregunta, ¿eh? Considera el aumento en los precios de frutas y hortalizas en Guatemala. Ahí estaba bien, durante el periodo 2019-2020. Y acá, Fue provocado por la pandemia COVID-19. Y al iniciar la pregunta esa hay que poner, ¿considera usted a qué? ¿O considera qué? Ahí está, ¿considera que el aumento en los precios de las frutas y hortalizas en Guatemala durante el periodo, pongámosle 2020, porque en el 2019 no había pandemia, a 2022 fue provocado por la pandemia COVID-19? Entonces, la primera respuesta sería sí, y la segunda respuesta no. Y ahí sí iría por qué. Pero no le ponga A y B porque dijimos que iba a ser una numeración consecutiva, ¿verdad? Si su pregunta es la número 6, el sí sería 6.1 y el no 6.2, ¿verdad? estaría mal. Yo creo que hasta el sí debiéramos de ponerle un porqué, fíjese. Siempre en el sentido del por qué, ¿verdad, Lick? Digamos, ¿por qué considera él eso, ¿verdad? ¿O cree usted que está más en el sí, Caldana? ¿O solo que lo dejamos en el no? Considera que el aumento en los precios de las frutas y hortalizas en Guatemala durante el periodo 2020-2022 fue provocado por la pandemia de COVID-19. Sí, y en los dos lleva por qué, ¿verdad? Pero Entonces, ¿será que lo dejamos en los dos? yo digo que solo en uno, ¿verdad? Solo en el no. Tal vez en el no. Va, muy bien. Sí, ahí está. Bueno, esa dos considera que el principal factor que provocó el incremento, esa no, esa la quitamos. Es lo mismo la de arriba. Sí, lo mismo que de arriba. También porque esa es parte del problema, no de la causa. Sí. Eso no es parte de la hipótesis. ¿Qué alternativas utilizó su familia? Eso no está considerado en la hipótesis. Elaboramos. Tampoco. Ajá. Sí, Lick, solo en este caso esas eran las que consideramos oportunamente, ¿verdad, Lick? Ya como ya tenemos la primera, vamos a tomar de base para seguir desarrollando más las preguntas, ¿verdad, Lick? Ahí estamos, con esa. Ahí estamos. Ahí estamos. Si la mayoría le contesta sí, usted va
digamos, a reforzar con lo que investigue, con sus tablas de precios de los años que mencionó, ¿va a coincidir o va a confrontar lo que dice la población? ¿Va a coincidir o va a contrastar lo que le está diciendo la población? Lick, solo una consulta. Eh, ¿No sería tomarlo como referencia a algunos aspectos económicos para irnos en esa línea o considera que con esta pregunta estaría muy bien? No, que como yo insisto, vamos a preguntar lo que pusimos en la hipótesis y queremos comprobar la variable independiente de la hipótesis. Ahí sí Ok. que parece sencillo, eso no es solo una pregunta, pero si solo una es una, ¿por qué vamos a hacerla difícil? ¿No? Está bien, Lick, muchas gracias. Este es el grupo 5, ¿verdad? Sí, Sí, somos el grupo 5. ¿Cuántos van, Lick? solo faltan dos, las 6 y 7. Correcto. Está excelente, está excelente. Mire, yo me alegro, pues, me alegro que hayan agarrado el concepto, ¿verdad? Que les quede claro al final que lo que hay que comprobar es la causa del problema. El problema es algo que a ustedes lo vieron, lo conocen, pero lo que no se sabe y que es lo que hay que comprobar es que esto fíjense que es increíble, pero ustedes son del 8º semestre. Ya tenemos el 11º semestre, la práctica integrada. Pero fíjense que en la práctica integrada tenemos nosotros, con el licenciado Imeri, como él también da la práctica integrada, la da el año entrante, ¿verdad? Al primer semestre. Entonces, él se encuentra con que los alumnos de las otras carreras no tienen claro esto. O sea, que no lo aprendieron en la práctica del 8º semestre. No lo aprendieron. Increíble, pero esto aparentemente es sencillo. Y los alumnos de economía que pasan a la práctica integrada ya lo saben. Ya lo saben. Y eso lo comprobamos nosotros porque aquí les queda claro, debe quedarles claro, pues, ¿verdad? De que cuál es la causa, el efecto, y el objetivo es comprobar la hipótesis, pero eso en la práctica integrada no, miren, yo lo vivo porque mientras estoy con ustedes, estoy a la vez revisando trabajos de la práctica integrada y vieran qué difícil. Los mismos docentes no entienden esto. Entonces, ¿cómo se lo van a enseñar a los alumnos? Si ellos no lo entienden. ¿Verdad? Ellos no lo entienden. Y por eso es que ustedes llevan esa ventaja. Ustedes ya lo van a vivir en la práctica. Y de plano, pues que le va a tocar con el licenciado Imeri, porque él es el docente En el 2025. en el 2025. Van a caer con el licenciado Imeri otra vez, entonces a él le ponen los alumnos de economía. Le ponen unos, pues, ¿verdad? Porque se forman como 3 grupos. Hay tres profesionales de economía nada más en la práctica integrada. Yo siempre lo he criticado, ¿va? Que por qué la carrera de economía siempre en la facultad la han menospreciado. ¿Por qué? Porque lo dominante es las carreras de auditoría y de administración de empresas. Y nuestros decanos han sido, la mayoría pues han sido auditores, ¿verdad? Y resulta que ellos, después de haber sido como 8 profesionales de economistas, dejaron solo 3 en la práctica en la práctica integrada solo dejaron 3. El licenciado Jiménez es uno de ellos y 2 más.
Pero, ¿por qué? Porque la carrera de economía siempre se le ha visto de menos. Y nosotros lo hemos dicho. Nos hemos quejado, ¿verdad? El último decano, el que se fue de candidato a vicepresidente, ese era economista, ¿verdad? Pero era más político que economista, creo yo. Entonces, de todos modos, no ganamos mucho con él, ¿verdad? Que nos ayudara en la carrera. Y por eso es que siempre los economistas estamos en una posición de ventaja. Y ya no somos tan pocos, ¿verdad? Porque ahorita, por ejemplo, en esta práctica hay 60 y pico, o 53, 53, 52 están. va 52. Miren, ha ido creciendo, pues ha ido creciendo el grupo. Al principio eran, a ver, cuando yo daba esta práctica eran 10, 15, ¿verdad? Y en cambio de auditoría son 16 grupos de 60, digamos, es lo que más predomina, ¿verdad? Y también hicimos un estudio, con el licenciado Imeri hicimos un estudio de si les iba mejor a los auditores que a los economistas, que tal vez por eso era que pocos querían estudiar economía. Se demostró también en esa práctica que, es decir, no es que a los auditores les vaya mejor. A todos les va duro, pues, en el mercado de trabajo. A los administradores también. Y entonces quiere decir que no es la causa. ¿Por qué es que la gente busca más estudiar auditoría? Porque tienen la creencia de que ahí hay mejores oportunidades de trabajo. Piensan. Pero por eso se ha llenado la facultad de auditores. Y de economía solo hay un grupo. Son ustedes. Solo un grupo. Pero por algo, ¿verdad? Por algo será. Son percepciones equivocadas, ¿verdad? Como piensan que los médicos todos son millonarios. Y no es cierto. Hay algunos que les va mal. No es porque no haya demanda, sino que hay mucha competencia y tal vez a los que les va bien son porque los padres tienen dinero y disponen sus clínicas y todo eso, los ayuda, pero los médicos tampoco es que estén en jauja, ¿verdad? Sino que a todos nos cuesta conseguir trabajo, buenos trabajos. Eso lo demostramos en esa práctica. Lamentablemente, como digo, esta carrera es muy bonita y pocos la escogen. Solo un grupo. Bueno, lo bueno es que algunos ni sabían que existía esta carrera. Sí. Hasta que entraron a la facultad, se dieron cuenta que había también para había economía. Sí, Siempre ha sido. Scarlett lo asienta con la cabeza, ¿no? Sí. Y hay muchas universidades que ni tienen la carrera, ¿va? Ni tienen la carrera porque no hay mucha demanda. Y es la que más se estudia en el mundo, la economía. La economía. Y es la que todos quieren estudiar, todos quieren saber de economía. Cuando salen de profesionales, todos quieren saber de economía. Y hay premios de... Hay premios Nobel de economía. No de auditoría, sino de economía. De administración no hay, ¿va? Pero hay premios Nobel de economía. Así que echémonos flores, pues, echémonos flores y sintámonos bien que hicimos una buena selección. Pero tenemos que ser buenos. Y esta carrera, esta práctica, ayuda a entender esto. A ustedes ya no van a tener trabajo, mayor trabajo, pues, en la práctica integrada, porque ya tienen el concepto de lo que es la metodología.
lo aprendieron aquí, ¿verdad? Y en las otras carreras no lo están aprendiendo. En administración de empresas están haciendo revistas, en vez de estar haciendo investigaciones, están haciendo revistas. Y eso no es una investigación. No es investigación. Ahí no aprenden qué es hipótesis, no aprenden qué es un marco teórico, qué es un objetivo. No, solo están haciendo revistas sobre la universidad, toman fotos de los edificios. Toda esta pandemia se la han pasado haciendo revistas. Entonces, yo siento pues que han perdido el tiempo porque no han aprendido a investigar. Y aquí es lo que se pretende, pues, ¿verdad? Estudiar, investigar. Y esto le va a servir en la vida. El licenciado ya se los ha demostrado, cómo él lo aplica todos los días en su trabajo. Aplica el plan de investigación. Él hace, por ejemplo, el cronograma, ¿verdad?, de actividades y a veces se quejan los docentes, como la práctica integrada es de las 3 carreras, se enojan los compañeros porque el licenciado dicen que el licenciado se les adelanta. Pero lo que pasa es que tiene programado, ¿verdad? De una vez les dijo de entrada que teníamos tantos sábados y ni siquiera completos, ¿verdad? Porque hubo sábados que hubo descanso. Y este de 16 de septiembre no sabemos. De plano que lo van a dar también. Tenemos que avanzar, ¿no? Sí, pero vamos bien. Miren, Sí, por ejemplo, ahorita, teniendo ya las matrices, bueno, ya las tenemos. Y ahora vamos a tener la boleta. Quiere decir que teniendo la boleta, ya vamos a molestar a los compañeros de la práctica profesional de auditoría y de la integrada, que le pasen a sus estudiantes el link para que llenen la boleta. Sí. ¿Verdad? Si ya la boleta queda terminada o ya no hoy, porque va a haber que darle, tenemos que revisarla todavía. hay que revisarla todavía. Hay que darle forma. Hay que darle una introduccióncita, y dar instrucciones de cómo llenar la boleta y todo eso. Todavía falta, pero prácticamente vamos a tener ya las preguntas para las 7 hipótesis. Muy bien. Sigamos pues con el grupo 6. Grupo 6. Emily, Andrea. Sí, correcto. ¿Me indican si se puede visualizar? Sí. Ok, perfecto. Un poquitito. Un poco más grande, ok. Ahí está. Muy bien. Bueno, tenemos las preguntas generales que habían sido consideradas anteriormente, ¿verdad? Entonces me voy a saltar esa parte. Y empezando con las preguntas específicas, nuestra hipótesis habla sobre los rezagos de la pandemia COVID-19, aunado al conflicto entre Ucrania y Rusia, ha provocado la variación en la tasa de inflación de Guatemala durante el periodo 2020 a 2022. La primera pregunta que consideramos realizar es la siguiente. ¿Cree usted que el incremento en los precios de Guatemala está relacionado y es consecuencia de la pandemia COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania? Mire, yo creo que la pregunta 1 habría que enfocarla en lo que dice la hipótesis, ¿verdad? En lugar de poner incremento de precios, sería la variación de la tasa de inflación. Ok. Sería las variaciones, ¿verdad? Porque es en plural, ¿verdad?
Mire, vamos a hacerla un poquito más técnica. ¿Cree usted que las Ok. variaciones en la tasa de inflación observadas Ujú. en los años 2020, coma, 2021 y 2022, después de Guatemala, Ajá. se debe a los rezagos de la pandemia COVID-19. ¿Qué entendemos por rezago, Lick? Rezagos. Sí, Que de consecuencia, ¿verdad? sí, porque Por consecuencia, ¿verdad? rezago es cuando uno se queda atrás, ¿verdad? Sí. Entonces, Se queda atrás, los rezagos de la si pandemia. quieren, buscamos en el diccionario y hacemos la definición. Sí, Para poner porque, la definición en lugar del concepto. sí, porque es cierto que la pandemia produjo efectos, ¿verdad? Produjo efectos. Pero quedaron rezagos, ¿verdad? Quedaron rezagos en la economía. Entonces busquemos qué quiere decir rezagos desde el institucionario. Sí, aquí dice que es atrasar o suspender por algún tiempo la ejecución de algo. Sí, está bien, ¿verdad? No, sería, se debe. Sí, tal vez la palabra rezago no sería tal vez busquemos un sinónimo. Sí. Sí, mire, mejor vamos a arreglar también el plan. Pero aquí Ok. pongamos, ¿cree usted que en la hipótesis, cree usted vamos a ver tal vez pongamos las secuelas en lugar Secuelas. de los Ok. rezagos. Ajá. Sí, Desde acá la hipótesis, ¿verdad? sí. Ahí se percatan que también lo hagamos en el plano. Lo estamos Ok, corrigiendo. no se preocupe.
tanto en la Está bien, de en el acuerdo. problema como en la hipótesis, ¿verdad? Más sería en la hipótesis, ¿verdad? Sí, porque este sería la secuela, es una consecuencia o resultado general de carácter negativo. Entonces sería, ¿cree usted que las variaciones en la tasa de inflación observada en los años? Muy bien, gracias, Concepción. Dice, tasa de inflación observada en los años 2020, 2021 y 2022 en Guatemala se debe a las secuelas. Una pregunta, ¿se debe a las secuelas de la pandemia COVID-19 y al conflicto entre Ucrania y Rusia? Pues ahí, respuesta sí, no, ¿por qué? ¿Verdad? Ujú. Ok, Ahí está. con esta. Sí. El por qué va después del no, ¿verdad? De acá, ¿verdad? Sí, ustedes en su investigación bibliográfica también tienen que averiguar qué pasó con las variaciones en la tasa de inflación, ¿verdad? ¿A qué se lo atribuyen las autoridades? Ok, Es parte de la investigación en su informe. de acuerdo, Lick. Muy bien. Entonces, por favor, el grupo 7. Buenas tardes, licenciado. No sé si me... Sí, solo que tiene dos aparatos conectados porque hay un feedback. buenas tardes, licenciado. No sé si lo pueden ver. No, no, solo usted la está viendo. Ah, bueno. No sé si lo pueden ver todavía. Ya lo vemos, pero muy pequeño. Ah, bueno, ahorita lo veo. Nos está entreteniendo. Bueno, vas a una vez. ¿Y? Mamá, no hables. Un poquito más grande. ¿Y licenciado? Un poquito más grande. Aumenten el tamaño.
ahí con la barrita que está al lado derecho abajo, dice menos y más, o con el zoom de arriba. ¿Ahí? No, está igual, es que no podemos leer la hipótesis. Está muy pequeña la letra, muy pequeña. Ahorita lo veo. Mire, fíjese que a los del grupo 7, yo creo que ustedes los vamos a dejar fuera de la encuesta. Que esa hipótesis no creo. Ustedes mejor van a hacer una entrevista. Mejor hagan formularios de entrevista y esta semana, a más tardar el miércoles, mándenme una lista de a quienes pueden entrevistar y las preguntas de ahí sí son preguntas abiertas. Y recuerden, ya con base en todo lo que hemos visto en esta tarde, ya podrían formular ustedes adecuadamente un par de preguntas o comentarios, ¿verdad? A personas, pueden ser profesores de la facultad y otros que ustedes identifiquen sobre esa hipótesis. Es que, si puede ponerla, por favor. Yo la miro muy especializada. Buenas tardes, Lick. Entonces, mejor sería una entrevista. Sí, yo eso consideré porque por la hipótesis sí me parecían como... Creo que ni nosotros la podemos contestar. Hágala más grandecita, no sé si se puede hacer más grande. Ahorita voy. Ajá, ahí está. Fíjense, Lick, dice, la debilidad estructural del mercado de capitales y su enfoque de medición de efectividad ha provocado que la política monetaria en Guatemala se verifica únicamente por el cumplimiento de las metas de inflación explícita en el periodo 2018-2022. Bueno, como va a ser una entrevista, no tendríamos que poner la primera pregunta, ¿eh? Porque damos por entendido que el entrevistado sí conoce el tema, ¿verdad? Sí, así es, Lick. Entonces aquí yo creo que solo debiéramos de plantear el tema y preguntarle al entrevistado, mire, de acuerdo con la hipótesis que se planteó anterior, ¿verdad? O sea, en la entrevista le haga poner, ¿verdad? De acuerdo con la hipótesis planteada anteriormente, ¿verdad? Así tiene que iniciar, ¿verdad? Digamos, escriba, por favor. No va a ser una pregunta, sino es una especie de introducción, ¿verdad? Bueno, de acuerdo con la hipótesis anteriormente planteada, Coma. coma, Sí. en su opinión, existe debilidad estructural del mercado de capitales, ¿eh? Fíjense que aquí creo que también, digamos, hablamos de opinión, existe debilidad estructural. Y aquí habríamos
qué entendemos nosotros por estructural, ¿verdad? Por estructura. Veamos ahí, denme ustedes la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo planteamos eso estructural, ¿verdad? O sea, digamos que siempre ha habido debilidad en ese sentido. Sí. No precisamente asociado a la pandemia, ni a nada. Siempre. ¿Verdad? Porque siempre. Porque fíjense, en lugar de poner en tu opinión existe debilidad estructural, podríamos poner, de acuerdo con la hipótesis anterior, en su opinión, ¿cómo? Existe debilidad en la conformación, porque al final la conformación es la estructura, ¿verdad? En la conformación del mercado de capitales en Guatemala. Porque yo entiendo, hace 8 días hablamos de eso, ¿verdad? Que se referían a la estructura de cómo estaba compuesto el mercado de capitales, ¿verdad? ¿Cuáles son sus elementos? No estábamos hablando de la estructura del capitalismo, sino la estructura del mercado dentro del sistema capitalista, ¿verdad? Así es, Vic. Entonces ahí, déjenle libre, ¿verdad? Sí. Y no, ¿por qué, va? Y eso hay que preguntárselo a gente del Banco Guatemala, ¿vale? Sí, o al que da desarrollo económico en la facultad. ¿A quién han identificado ustedes como una persona que ustedes conozcan? El Iketson de macroeconomía. Ajá. Yo creo que él trabaja en el Banco de Guatemala. Sí. Dice, de acuerdo pero tiene que también tener conocimiento con el mercado de capitales, ¿no? No, está específicamente con el mercado de Guatemala. Edson sí le va a contestar. ¿Qué mándale? Yo considero que Edson sí le va a contestar. Sí, yo también. Y solo una pregunta, Lick. Es que estoy pensando cuál otra podría meter ahí, ¿verdad? Sí, un par de preguntas, ¿verdad? Porque la hipótesis habla de la debilidad estructural del mercado de capitales y a su enfoque de medición de efectividad ha provocado. Bueno, entonces ahora la segunda pregunta sería, ¿considera usted que en Guatemala La segunda. Sí. El cumplimiento de las... La política monetaria se verifica únicamente por las metas de inflación explícita. ¿Le puede dar ahí un enter, por favor? Va, entonces, para que estructuremos bien la pregunta. Entonces, quitémosle considera. Vamos a reformular la pregunta. Y empecemos donde dice en Guatemala. Se lo vamos a afirmar mejor, ¿verdad? En Guatemala, el cumplimiento de la política monetaria se verifica únicamente con las metas de inflación explícita.
Entonces ahora, punto y coma. Habrá pregunta, habrá una interrogación. ¿Considera usted que esto ha provocado no, perdón, ¿considera usted que esto se debe a la débil estructura del mercado de capitales y a su enfoque de medición de efectividad? Ahí dice débil, ¿verdad? Sí. Sí, se debe a la débil estructura de mercado. Y a su enfoque de medición de efectividad. Cierra pregunta. Ya, tal vez, Solo esas dos. Y ahí déjale un espacio. Licenciado, disculpe, es que yo tengo ahí una discordancia porque la medición de las políticas monetarias no tiene nada que ver con la estructura del mercado de capitales. La estructura del mercado de capitales está conformado por mercado primario, secundario, bonos, la bolsa de valores. Entonces no tiene nada que ver las políticas monetarias y cómo se califican con el mercado de capitales. ¿Usted es de ese grupo? No. Es que fíjese que aquí tenemos que ver lo que nos responda él y puede ser que rechacemos la hipótesis, ¿verdad? Aquí lo interesante es que con base en la investigación vamos a rechazar la hipótesis, porque la respuesta de una persona experta podría ser lo que usted está diciendo. No sé qué tiene que decir al respecto de lo que opina Emilio, los del grupo 7. Yo porque evidencia que entonces no estamos preguntando algún desconocimiento que tenemos. En teoría ya tuvimos que haber investigado todo esto, ¿no? Sí. Y tendríamos que ser, en teoría, más o menos expertos para comprobar una hipótesis. Por eso tenía que responderlo el grupo 7, ¿verdad? Sí, yo considero que, bueno, yo soy integrante del grupo 7 y considero que, por ejemplo, acá en la pregunta donde dice el mercado de capitales, yo considero que sí, esto tendría que inferir en las políticas monetarias. Entonces, fíjese que, por ejemplo, la pregunta esa que hicimos aquí, donde dice Guatemala el cumplimiento, él podría decir no. En Guatemala el cumplimiento de la política monetaria se verifica con tales y tales cosas, no solo con las metas explícitas, ¿verdad? Por consiguiente, ¿verdad? Nada tiene que ver la estructura del mercado de capital y su enfoque de medición. Entonces, con eso rechazamos la hipótesis. Pero si él nos contesta, mire, en parte tiene que ver. Porque, digamos, yo no soy experto monetarista, ¿no? Y él puede decir, mire, sí, hay un mercado primario y un mercado secundario, pero a veces lo que sucede es que esa estructura de primario y secundario al final es una debilidad, no es una fortaleza. Porque, ¿verdad? ¿Qué es mercado primario? ¿Qué es mercado secundario? Cálculo. Veamos el marco teórico de esta hipótesis.
Tienen A ver, dudas, De primero, hay que saber a qué se refiere el grupo 7, a qué se refieren con mercado de capitales. Tal vez tienen una noción de que mercado de capitales es otra cosa. ¿Usted qué entiende por mercado de capitales? Emilio. Yo entiendo por mercado de capitales, como a mí me lo han enseñado y en algunas lecturas que yo he leído, es donde se transan bonos, acciones y todo eso relacionado en cualquier país, ¿verdad? Eso es mercado de capitales. Aparte es mercado de dinero. sí, a lo que se refiere es que, digamos, la política monetaria sí tiene que incidir en el mercado de capitales, pero aquí no se pasa eso porque no tenemos desarrollado ese mercado. Digamos que si, por ejemplo, se pusiera una política monetaria eh, expansiva que se llama, Entonces hay que cambiar en lugar de debilidad estructural, bajo desarrollo, porque es una estructura débil porque no está desarrollada como tal. no, porque la estructura sí está bien acá. Que no esté desarrollada es otra cosa. La estructura está bien. ¿Por qué está bien? A ver. Es la estructura que se puso en la bolsa de valores y que ha puesto el Banco de Guatemala es una estructura adecuada, pero no se ha desarrollado bien por otros factores internos del país. Es Miren, diferente. Guatemala no analiza no administra el Banco de Guatemala junto a la Bolsa de Valores supuestamente administran este mercado, pero a lo que se refiere con debilidad estructural es que no está desarrollado como tal. Yo lo que entiendo es que, por compañeros, ejemplo, disculpe mi ignorancia, porque yo sí me declaro ignorante en esos temas. Yo he sabido, por ejemplo, de que aquí en Guatemala realmente no hay una bolsa de valores. No hay una bolsa de valores como en Estados Unidos, ¿verdad? Que la gente, hasta el público, los jubilados y todo eso, participan en la bolsa de valores, ¿verdad? Ellos compran y venden acciones. Pero en Guatemala, digamos, yo he sabido pues de que la bolsa de valores no es muy débil o casi que no existe por la forma en que se maneja la economía, ¿verdad? Es casi en forma familiar. no, fíjese, Eric Aldana, que se recuerda que en un presupuesto ya se permitió hasta 100 millones de quetzales en acciones o bonos de 10,000 quetzales para particulares. Es que actualmente yo entiendo que si usted quiere, por ejemplo, si usted tiene dinero en el crédito hipotecario, sí, le está pagando una tasa de 3 o 4%. Menos. Va. Usted ese dinero, si fueran 100,000 quetzales, usted puede hablar ya sea con el crédito hipotecario, con el corredor de bolsa del crédito hipotecario, para que le compre bonos. Entonces, el crédito le va a cobrar una comisión por colocarle sus 100,000 quetzales en la bolsa y comprar bonos del Banco de Guatemala. Entonces, usted va a pagar alrededor de 89,000 quetzales, digamos, de los 100,000, usted va a dar 89,000 y el banco le va a dar un certificado por 100,000. Cuando ese certificado se venza al año o a los 2 años, usted pagó 89 y le dieron un documento de 100. Al año o a los 2 años que usted presente su certificado, el banco le va a dar sus 100,000, menos el impuesto sobre las utilidades. Quiere decir que usted va a ganar entre un 6 a 7% de sus 89,000 quetzales. Entonces, yo estoy entendiendo esto, ¿verdad? Emilio tal vez tiene razón en el sentido que es un bajo desarrollo, pero la compañera también porque estructuralmente, ¿verdad?, es débil porque todavía está intermediado por los bancos.
Usted hablaba de los jubilados de Estados Unidos que compran acciones. Sí. Los jubilados de Estados Unidos hasta empresas compran, ¿verdad? Y digamos, Energuate, los últimos que la tuvieron era un fondo de pensiones de jubilados de Estados Unidos, ¿verdad? Que tenían una mayoría en Energuate. Pero aquí también hay un bajo desarrollo de ese mercado, tan es así que nosotros no entendemos cómo funciona. Lo entienden posiblemente con mayor facilidad quienes están metidos en eso. Sí. No sé si Emilio está en el Banco de Guatemala o en algún banco trabajando esa parte de corredor de bolsa, ¿verdad? O si María Isabel también, ¿verdad? Pero como este también es un ejercicio académico, ¿verdad? Yo esperaría la respuesta de los que vamos a entrevistar, que en teoría son personas expertas, ¿verdad? Porque están metidas en ese medio. El asunto es que aprendamos, ¿verdad? Aparte de la metodología que estamos aprendiendo de hacer una investigación, también veamos qué nos responden los expertos, ¿verdad? Digamos, esta pregunta también yo les había dicho que también la enviaran al Banco de Guatemala, ¿verdad? Para ver qué nos contesta a través de acceso a la información, ¿verdad? Miren, los compañeros del grupo 7, ¿les parece la forma que está formulada la pregunta? ¿O tienen alguna pregunta o tienen alguna otra pregunta que quisieran hacerle al especialista para comprobar la hipótesis? ¿Verdad? Para no encerrarse pues en una sola pregunta y sí o no, y ahí murió digamos, le contesta no, entonces ahí se acabó el ejercicio. Entonces, ¿tienen ustedes otras preguntas adicionales? Por eso estaba la primera pregunta, ¿vale? Porque dice, de acuerdo con la hipótesis anteriormente planteada, en su opinión, ¿existe debilidad en la conformación del mercado de capitales en Guatemala? Digamos, si le tocara contestarla a Emilio, diría no, ¿verdad? ¿Verdad, Emilio? Y usted diría Diría que no ¿por tiene qué? nada que ver. ¿Ah? Diría, no, esto no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces ahí yo estaría rechazada la hipótesis, que no quiere decir que no se hizo la investigación, ¿verdad? Entonces los compañeros en el desarrollo de su trabajo tendrían que contrariar a Emilio, es decir, contradecirle con otra información o darle la razón. Eso sería para culminar la investigación, ¿verdad? Ahora, si él nos contestara que sí, ¿verdad? Que sí existe esto, entonces sí iría a la siguiente pregunta. Entonces aquí sería, si la respuesta es sí, pase a la siguiente, conteste la siguiente pregunta. Si la respuesta no, fin de la entrevista. No, ¿por qué? Si su respuesta no, dice no, ¿por qué? Y ahí termina la entrevista, fin de la entrevista. Y si dice sí, entonces, por favor, conteste la siguiente pregunta. Sí, miren, en esto de, por ejemplo, de comprobar la hipótesis, no necesariamente que las hipótesis deben ser, digamos, las hipótesis deben ser comprobadas. ¿Eso qué significa? Puede ser que sean negadas por la realidad o confirmadas por la realidad. Si son negadas, no se ha perdido nada, pues, ¿verdad? Simplemente la conclusión es que nuestra hipótesis no resuelve nada, pues. No resuelve nada, ¿verdad? Porque un experto nos dijo que no es cierto, que nosotros estamos equivocados con nuestra afirmación, porque nosotros estamos afirmando
afirmando algo de acuerdo a nuestro conocimiento, pero resulta que el experto dice que no. O digamos que si son dos expertos, uno que diga que sí, otro que diga que no, la hipótesis ha sido rechazada parcialmente, porque hay uno que dice que sí, otro que no. Y entonces la conclusión sería que la conclusión a la cual les arribaron ustedes es de que hay discrepancia en los expertos, porque uno dice que sí y el otro dice que no. Sí, digamos, yo lo dejaría así por ejercicio. ¿Va? Y esto que acaban de notar que dice, si la respuesta es sí, pase la siguiente pregunta, iría antes de la pregunta. ¿Va? Entonces, quisiéramos escuchar como el grupo se supone que cada grupo es experto en su hipótesis, ¿verdad? Por algo la pusieron, pues no fue por un juego de azar, ¿verdad? Sino que tiene fundamento. Tuvieron información, ¿verdad? Tiene fundamento, ¿verdad? Es decir, ustedes, ¿por qué se quedaron con esa hipótesis? Porque la consideraron importante. Entonces, ahora la comprobación, esa depende de la información que obtengan, ¿verdad? Aquí entre ustedes hay un compañero que no es del grupo que está en desacuerdo. Está en desacuerdo con esa hipótesis. Entonces ustedes deben de también defenderla, ¿verdad? Pero también María Isabel les da sus argumentos, ¿verdad? Entonces, sí, digamos, no vamos a confrontar a los compañeros, ¿verdad? Porque a mí me parece atinado lo que han dicho ambos, ¿verdad? Yo lo que le pediría es, dejemos esa pregunta, la pregunta donde dice entrevista, hay que abrir un signo de interrogación donde dice, en su opinión, empezar con un signo de interrogación, ¿verdad? ¿Existe debilidad en la conformación del mercado de capitales en Guatemala? Completar la pregunta con el signo. Es la pregunta que tiene arriba, ya está arriba. De acuerdo con la hipótesis anteriormente planteada, en su opinión, tiene que abrir un signo de interrogación. Pero no ahí, sino es donde le está preguntando realmente. Usted le está preguntando a partir de existe. Y donde dice, si la respuesta es sí, pase a la siguiente pregunta. Eso va arriba de la siguiente pregunta. Bueno. Entonces, ese formato de entrevista, por favor, me lo envían, ¿verdad? Revisen ustedes si realmente hay que poner debilidad o bajo desarrollo, pónganse ustedes de acuerdo, ¿verdad? Y tal vez platican, si Emilio tiene tiempo, pueden platicar con él para que les apoye y lo hagamos bien, porque y lo arreglamos en el plan, porque el plan tampoco no está escrito en piedras, y precisamente esto es para ir viendo que nos salga de la mejor manera, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí, que estoy de acuerdo. Ustedes, por favor, si el miércoles ahí que ya lo tengan pulidito, ¿verdad? Y los compañeros del grupo, los grupos del 1 al 6, entonces, si me pueden enviar para el martes ya todas las preguntas integradas de lo que es la encuesta. En el grupo 7 solo va a ser entrevista. Y también para el lunes, a más tardar, el plan de investigación corregido. Y para el martes, la boleta. Ya integrada, la boleta de encuesta. Entonces, Nick, ya estaríamos el próximo sábado estableciendo la fecha de la encuesta. Ok. Reviviendo ya las boletas integradas, estableciendo el número de boletas, que usted también ya nos tenga el dato, ¿verdad? De cuántos alumnos hay en cada práctica.
Sí, ya saber nosotros aplicar bien la fórmula. Y lo otro es que si el 16 no va a haber reunión, habría que averiguarlo antes, porque entonces para nosotros sería pasar la encuesta hasta el 23 de septiembre. Sí, porque tiene que ser, digamos, tiene que ser un día sábado, ¿verdad? Sí. Tengo que estar todos conectados. Sí, sí. Miren, lo otro sería trabajar esta semana la boleta, pero ahí sí, porque aquellos tienen que pasarla a un formato digital, ¿verdad? Yo no sé si eso llevará mucho tiempo hacerlo y pasarla la otra semana. La otra semana. Y Yo ya hablé en la práctica integrada, les hablé a los compañeros de esa colaboración que les estamos pidiendo. Les vamos a mandar el link, ¿verdad? Porque es un link el que vamos a mandar para que ellos lo trasladen a sus alumnos, ¿verdad? Y los alumnos van a llenar la boleta. No he hablado todavía con Luis Marroquín, pero puedo hacerlo hoy mismo. Miren, compañeros, ¿creen ustedes que si revisamos la boleta de encuesta esta semana, ustedes podrían tener el formulario electrónico para el otro sábado? Ya con el vínculo y todo para hacérselo llegar a los profesores. Licenciado, considero que dependería de cuándo se dé el visto bueno. Por ejemplo, si fuese un día martes, el mismo martes, considero que habría tiempo. Pero si Sí, hubiera por eso, todo depende. Si ustedes pueden mandar la boleta el lunes, mándenmela junto con el plan, ¿verdad? Ok, sí, vamos a verlo y dependiendo de cuándo ya nos autoricen que efectivamente todo está correcto de las preguntas, pues sí habría que considerarlo, ¿no? Y otra cuestión, sí, ¿cómo lo van a hacer? Por Excel, ¿verdad? En un formato. El formulario. Sí. Pues hay varias opciones, habría que ver también entre los coordinadores, ponernos de acuerdo y ver cuál sería el método más adecuado. Claro, se ponen de acuerdo, me avisan y me mandan la boleta y yo la reviso en cuanto me la den, cuando yo pueda, pues. Yo siempre, a veces no voy a almorzar por ver algo que urge, ¿verdad? O lo vengo a ver en la noche, pero avanzamos. Yo también, como yo he estado pendiente, yo he estado a la par de ustedes, entonces para mí no es ninguna novedad que me mande una boleta o que me mande el plan, ¿verdad? El plan de hecho ya yo sé pues, ¿verdad? Que por lo menos las matrices ya están, que es lo que más me importa a mí. Lo demás, como les dije, las otras partes del plan que son complementarias a la matriz, ya el licenciado le mandó una copia del plan del año pasado. Solo de cambiarle los términos, ¿verdad? Que el año pasado fue sobre un tema y ahora es sobre otro tema. No es tampoco solo de copiar, ¿verdad? Sino que tienen que adaptarlo al tema de la inflación. Pero cuando a mí me llegan las cosas, como yo he estado aquí a la paz de ustedes, para mí es muy fácil, pues, ¿verdad? Revisar esto. Tengo tiempo en la mañana y yo lo reviso como revisé hoy, por ejemplo, una matriz que me la mandaron a mediodía y antes de las 2 yo ya la había revisado y se les había devuelto para que trabajaran hoy en la tarde los estudiantes con la matriz ya revisada. Entonces, esa es la ventaja, pues, ¿verdad? De estar uno a la par. A la par, ¿verdad? No es novedad. No es ver el pantalón hasta que ya está. Hasta que ya está terminado, ¿verdad? Una manga de dos cortes.
Entonces, esa es la ventaja, ¿verdad? Que con el licenciado siempre trabajamos a la par. Entonces, eso le da a uno una ventaja tremenda, pues, porque si yo me hiciera el baboso, ¿verdad? Y yo me dedicara a otras cosas y esperando el plan que me lo manden cuando ustedes quieran, sería una novedad verlo, ¿verdad? Vamos a ver de qué trata. Pero como ahorita yo ya sé que son seis matrices que ya están terminadas. Siete, ¿verdad? Son 7 y 6 van a incluir preguntas en la boleta. Entonces, igualmente va la boleta, probablemente observaciones de forma, ¿verdad? Porque eso sí, siempre me lo reservo, porque cuando uno lee las cosas ya solo, se da cuenta de que puede haber cuestiones de sintaxis o de falta de ortografía o cosas así nada más que uno pueda ver a última hora. Pero por lo demás no es sorpresa porque yo he estado a la par de ustedes oyéndolo y todo. Las preguntas de esta última matriz, la 7, que no van a llevar, que no las van a incluir en la boleta, sino que van a hacer una entrevista con especialistas. Ideal sería un par de especialistas, ¿verdad? No sería solo uno, sino que un par. Mire, fíjese que un subdirector del Departamento de Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia del banco fue estudiante con nosotros. No se acuerda, se llama Ariel López. Ah, sí. Sí. Tal vez cuando las compañeras ya tengan eso, ellas ya estén con su formulario de entrevista seguras de lo que van a preguntar. Yo le voy a pedir favor tal vez a él que me lo conteste. Ajá, excelente. Así de, como eso no lleva nombre ni nada, pues, ¿verdad? No identifica al entrevistado, ¿verdad? No lo vamos a identificar, pues, ¿verdad? No lo vamos a identificar. Razones obvias, ¿verdad? Sabemos que... Pero que él nos pueda... Que nos pueda, por esa amistad que hay, pues él pueda contestar eso, ¿verdad? Sí, pues. Sí, ya sé quién es Ariel. Entonces, tal vez vamos a sondear, pero sí quisiéramos resolver bien esa hipótesis, ¿verdad? Del grupo 7. Bueno, compañeros, ¿qué mandas? Sí, no, hablando de eso, de, digamos, las personas que pueden responder, ¿verdad?, estas preguntas, los entrevistados, también hay un curso de teoría y política monetaria, creo que es en el 9º semestre de la carrera. También podría preguntársele al licenciado, al titular. Sí, pregúntele también. ¿Quién es? Wagner. Sí, solo sé que es apellido Meneses, creo yo, no estoy seguro, pero sí sé que está este curso en el 9º semestre. Sí, pues está bien a él, ¿verdad? Hagámoslo. Entonces yo esperaría de ustedes, compañeros, que me envíen lo que está pendiente, ¿verdad?, lo antes posible. Y hoy voy a pasar la lista a través del reporte que me mande la conexión de hoy, para ver cuánto estuvo conectado cada quien, y ahí a través de ese reporte voy a tomar la asistencia del 26, ¿verdad? Perdón, de hoy. Así, por ejemplo, no sé si ustedes pueden ver, aquí está el reporte que me manda a mí el programa de la reunión, me manda este reporte. Los que están con amarillo es el licenciado Aldana y yo, ¿verdad? Que nos descontamos de la lista, pero aquí me lo manda con detalle. Entonces voy de ese reporte voy a tomar la lista de asistencia de hoy. Si ya no hay más, compañeros, muchas gracias. Seguimos entonces, como lo convenimos el día de hoy, ¿verdad? En espera de los documentos.
Pasen buena tarde. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Feliz tarde.